Bueno. Bueno, súper. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a esta prepa sin más preámbulos. A saltar esta parte del contenido, pero en líneas generales, ¿qué tiene porque a cada organismo? Porque aquí no solamente está viendo bacterias, sino que también virus. Entonces, ¿y cómo la atendemos a cada bacteria? ¿Cómo nos defendemos de ella? Lo innato y lo adaptativo. Si ustedes saben separar bien qué es innato y qué es adaptativo para cada cosa, ya tienen una parte ganada. Obviamente, lo innato, esto está más adelante. Ajá. Eymar, si puedes, no sé si tienes que silenciar tu micrófono, no sé por qué, por el tema de la grabación. Ok, súper. Entonces, primero, hay tres maneras de que se generan daños en nuestro cuerpo. Efecto citopático directo. Si nos vamos a cito es célula, apático es patología, enfermedad. Citopático directo significa que la bacteria directamente entra a la célula y le hace daño. La segunda parte, la segunda punto 2 que está aquí. ¿Qué significa cuando tenemos una liberación de toxinas? Bueno, que esta bacteria que tenemos va a secretar cositas que van a dañar a la célula. Y no es la bacteria propiamente, sino que es las toxinas que ellas secretan que dañan a la célula. Y por tercero, que suena contradictorio, pero van a darse cuenta que pasa más de lo que nos gustaría, es la respuesta inmune del huésped. Como ustedes saben, para este tema les va inflamación. La inflamación es muy buena, la inflamación de verdad es excelente, pero una inflamación controlada. Como ustedes debieron saber por el tema de inflamación, la inflamación tiene que regularse para ser efectiva, porque si no, una inflamación puede llevar a pérdida de la función. Entonces, hay procesos inflamatorios que ocurren en el organismo que ya no son beneficiosos, sino que empiezan a causar daño. Entonces, lo que les puedo decir es que de esto, como tal, sería muy bueno que lo tengan en cuenta para que ustedes argumenten una respuesta. Es decir, yo siempre lo digo, tienen que saber argumentar, bueno, cuando introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, si te están hablando de una bacteria que en este caso es extracelular y produce toxinas, es este mecanismo. Bueno, las bacterias liberan toxinas, estas células, estas toxinas van a destruir las células del organismo a distancia, cosas así. Entonces, esta parte es un repaso que les tiene la doctora, cómo evoluciona el proceso infeccioso en la respuesta inmune. Primero que nada, lo innato. No se pueden olvidar nunca de lo innato. Lo innato es muy importante. ¿Qué es lo innato? La piel, las mucosas. Ustedes también, por eso digo, este examen, qué chévere que los contenidos que están, porque tienen muchas cosas que les va a ayudar a argumentar un tema y otro, se complementan. O sea, ustedes al estudiar mucosas también están estudiando esto, al estudiar piel también están estudiando esto. Si ustedes se recuerdan, eh, en la primera unidad, la profesora Pocino tiene una lámina de péptidos antimicrobianos. Ellos forman parte de las barreras epiteliales de las mucosas y ellos son como los antibióticos naturales del cuerpo. Entonces, ellos forman parte de la inmunidad innata, tenemos barreras epiteliales, como ustedes saben por este tema, tenemos en la clase del doctor Edwin hace bastante énfasis en las células de Langerhans, que son las células especializadas en la piel, de células dendríticas. Los fagocitos ustedes, bueno, ya lo deben saber, ellos simplemente tragan. Esa es la manera coloquial de decirlo. Y bueno, las células natural killer que matan y ellos forman parte de la inmunidad innata de las bacterias. Ya lo adaptativo, obviamente, linfocitos B, que son plasmocitos que producen anticuerpos. Linfocitos T, citocinas. Para este tema es súper importante que manejen los perfiles polarizantes de citocinas. Los perfiles polarizantes definen cómo vamos a responder ante las bacterias. Ya yo les dije que existen, o sea, el sistema inmunitario va a actuar dependiendo de lo que lo esté infectando. Porque no es lo mismo que yo tenga algo adentro de una célula a que lo tenga afuera. Porque si yo tengo algo adentro y está protegido por mi misma célula, yo no puedo atacar de la misma manera, ya que él tiene una protección extra. Y lo que yo haga afuera no le va a hacer nada a la bacteria que está dentro. Entonces, para bacterias intracelulares, la respuesta va a ser como intracelular.
los mecanismos efectores van a ocurrir dentro de la célula. Y para organismos que afecten extracelularmente, la respuesta va a ser tisular e intersticial, que esto se los tiene en una lámina más abajo, aquí. Se los tiene aquí, o sea, me adelanto un poco, pero exactamente. Una respuesta extracelular va a requerir que la acción que ejerza el sistema inmune sea tisular y en el intersticio, pues. Y una respuesta, una bacteria que sea intracelular necesita mecanismos que sean vesiculares y citoplasmáticos. Por aquí lo tiene, el sistema inmune actúa dependiendo del ámbito de la infección y las experiencias previas. Entonces, me regreso acá un momento, porque aquí tienen obviamente lo innato, los linfocitos NK. Bueno, esto es un repaso, ya esto ya se los dije. Ajá. Perfiles polarizantes de citocinas. Muy importante que repasen este tema. Como ustedes saben, tenemos los perfiles TH1, TH2 y existe un tercer perfil que es el perfil TH17. La doctora no lo tiene en sus láminas, pero el perfil TH17 va a ser importante en este tema. ¿Por qué? Porque el perfil TH17, me estoy adelantando, va a atacar más que todo a bacterias extracelulares. Entonces, vamos a hablar más que todo, bueno, en esta lámina que tenemos, un linfocito T CD4. El linfocito T CD4 virgen, en TH0, indiferenciado. De repente llega un organismo y ese organismo hace que este linfocito se diferencie hacia un perfil TH1. Saben que tiene citocinas polarizantes del perfil TH1. ¿Se la saben? ¿Alguien se la sabe? ¿La quiere decir? Interferón gamma y L12. Ajá, perfecto. Aquí los tienes en la lámina, interferón gamma y L12. O sea, este situación hace que proliferen el interferón gamma y el L12, también el IL-2. Acuérdense que el IL-2 es como la citocina que estimula linfocitos en general para crecer. Entonces, este perfil de citocinas, ustedes saben que el interferón gamma, que lo tienen, hace que una retroalimentación positiva a macrófagos. O sea, el interferón gamma estimula un macrófago para que se especialice y empiece a expresar sus receptores y se vuelva más microbicida, fagocitario, o sea, su actividad fagocitaria se incrementa. Y esto es una retroalimentación positiva por interferón gamma. Eso también es importante con la IL-12 porque es como todo un ciclo vicioso. Más el interferón gamma genera más IL-12 y eso genera más estimulación de macrófagos. Y bueno, aquí la tienen, no se ve muy bien, pero esto aquí debería decir interleuquina 2. La interleuquina 2, acuérdense que es la interleuquina que estimula la proliferación de los linfocitos. Y bueno, el perfil TH1 es el perfil proinflamatorio, se lo voy a anotar por aquí, y es el perfil celular. El perfil TH1, yo siempre me lo aprendí así, como son respuestas celulares para atacar a células. Entonces, cuando tenemos un perfil TH1, ¿para qué patógenos van a ser? Lo tienen acá. Patógenos intracelulares. ¿Por qué? Porque esto activa mecanismos celulares que están mediados por linfocito T citotóxico, que como ustedes vieron también en esta unidad, va a tener mecanismos que mata células, y los linfocitos, las células NK, que sabemos que las células NK tienen una participación tanto en la respuesta innata como en la respuesta adaptativa, porque si ustedes se saben bien las funciones de los anticuerpos, saben que existe la citotoxicidad mediada por células y esto lo hacen las células NK. Pero básicamente el perfil TH1 que genera inflamación. Inflamación, ¿por qué genera inflamación? Porque genera también estimulación de TNF-alfa, genera también estimulación de los fibroblastos, genera pirógenos endógenos, interleuquina 6. Todas esas generan inflamación y por lo tanto es una respuesta que es más que todo celular. Ahora, la respuesta, aquí lo tienen, celular. Es importante TH1 igual a respuesta celular. Ahora, si en este caso el estímulo que estimula el linfocito no va a ser un estímulo intracelular, sino que extracelular para patógenos extracelulares, vamos a tener que el linfocito se va a especializar a TH2 y eso lo hace a través de una interleuquina. ¿Cuál es la interleuquina polarizante del perfil TH2? ¿La saben? Y L4. Ok, perfecto, y L4. También es muy importante que sepan que la IL-4 genera el cambio de la inmunoglobulina, o sea, de IgM a IgG. Entonces,
¿En qué va a actuar la IL-4? En el linfocito, estos son linfocitos TCD4. Pero como ustedes saben, se pueden dividir en TH1 y TH2. En este momento en esta lámina estamos hablando de los TH2. Ese IL-4 genera una estimulación de los linfocitos B. Y el linfocito B va a pasar a llamarse plasmocito o célula plasmática. La única diferencia es que el plasmocito produce anticuerpos, por si no lo tenían claro. Entonces, un perfil humoral va a estimular a generar anticuerpos. Y todo anticuerpo tiene su porción FC y su porción FAB. Deberían saber los otros temas, pero si no lo repasamos, la porción FC del anticuerpo, acuérdense que hay muchas células con receptores para porción FC, activa complementos, genera desgranulación. O sea, la porción FC se une a la célula y la porción FAB se une al epítopo del antígeno. Entonces, aquí les voy a pintar de forma rápida un anticuerpo. Esta es la porción FAB unida, allá va. Lo pinté mal, porque tenía que haberlo pintado en el gusanito que está aquí, que es un helminto. Ok. Suponiendo que tenemos este helminto aquí, esta es la porción FAB, esta es la porción FC, y la porción FAB se une al epítopo del helminto y la porción FC queda libre. Y esa porción FC va a ser reconocida por receptores de la porción FC para que generen todas las opciones del DONA. Y esta respuesta es humoral. Acuérdense que humoral, por si no lo sabían, viene del suero, viene de los humores, de la teoría de Aristóteles. Obviamente esa teoría no existe, pero quedó la palabra. O sea, no es que no existe, se ha demostrado que no es una realidad, que los humores del cuerpo no determinan a las personas, ni su salud, ni su enfermedad, pero sí viene, de ahí quedó la palabra humoral, que significa suero. Entonces, esto es suero porque estos anticuerpos se encuentran en el plasma, pues sanguíneo, en el suero. Y se los voy a decir por aquí porque la doctora no lo tiene en sus láminas, pero el perfil TH17, me imagino que se los nombraron en la clase de citocinas, es un perfil que defiende para patógenos extracelulares, más que todo bacterias y hongos, pero que se encuentran en barreras epiteliales. Esto es muy importante en la defensa de las mucosas. Bueno, el perfil TH17, él se activa porque interleuquina 17. Eso es lo que tiene. Y la 22. Creo que es la 23. También. Ella siempre, o sea, siempre en la cátedra con ese tema, déjame añadir una página aquí a ver si. Ajá. Ok, vamos a hablar aquí rapidito. Tenemos un linfocito TCD4 TH0. Este linfocito TCD4 TH0 a través de la interleuquina 17, también la 23, también la 22. Lo que pasa es que la cátedra nunca hace énfasis en esto, pero sí ha llegado a ser pregunta en años pasados y siempre es bueno tener esa información ahí como que, tú sabes, por si acaso. Entonces, esto me diferencia a mi linfocito TCD4 en un linfocito TH17. ¿Para qué sirve esto? Hongos, gracias a Dios, no es temario, pero sí en hongos, bacterias extracelulares, y se encuentra más que todo en mucosas, en la piel. Esto también va a promover la defensa para enfermedades reumatológicas, pero eso no es tema de la cátedra. ¿Y qué genera el perfil TH17? Estimulación de neutrófilos. Acuérdense que los neutrófilos también fagocitan. Esto genera también una estimulación de la inflamación, citocinas proinflamatorias como TNF-alfa. Y bueno, ya se supone que tienen un control antitumoral. Ahorita lo que más se tienen que acordar es la parte, o lo que les importa para este examen es esto, bacterias extracelulares. ¿Por qué? Porque esta estimulación de neutrófilos y de macrófagos que ocurre en las mucosas va a poder ser capaz de fagocitar a las bacterias extracelulares. Y bueno, nada, eso en líneas generales. Se lo dejo aquí rapidito, es un dibujo bastante precario, pero bueno, creo que cumple el objetivo. Ok, esto ya se los expliqué, esto también se los he estado explicando. Ahora, la doctora aquí se los separa como en líneas generales y luego es muy específica. Como ya les había dicho, lo innato que tiene
inflamación, fagocitosis y complemento. Si es innato, ¿qué vías del complemento activa? La vía alterna y la vía de las lectinas. Ajá, la vía alterna y ¿cuál más? ¿Las de las lectinas? Las lectinas, perfecto. Ok, eso es muy importante que lo pongan porque cuando responden a veces dan por sentado las cosas y dicen, activa el complemento. Ok, pero ¿por qué vía? Si me estás hablando de, si la pregunta dice, explique los mecanismos efectores de la inmunidad innata para bacterias extracelulares, usted tiene que decir, lisa mediada por complemento activado por las vías de las lectinas o en dado caso la vía alterna. Como ustedes saben, por la prepa de complemento, creo que esa está en el canal, esa se las di yo. La vía del complemento activa por las lectinas se da por azúcares en las bacterias, que son reconocidos como extraños, y bueno, la bacteria, el cuerpo responde de esa manera, porque reconoce una manosa, que es un azúcar que se encuentra en la superficie de las bacterias. Entonces, inflamación. Este tema les va para el parcial. Inflamación, aquí entran todos los mediadores inflamatorios que entran en el tema de la doctora Zaida. ¿Cuáles son los mediadores inflamatorios? Bueno, tenemos los mediadores fisiológicos como la bradicinina, el factor de von Willebrand, todo eso lo tienen que ya saber y bueno, por eso no voy a hacer énfasis en este tema porque no, si no, bueno, se nos va a hacer tardísimo aquí. Pero son cosas que ustedes no deben olvidar. Ejemplo, inflamación es mediada por bradicinina, histamina, serotonina, exposición del endotelio. La inflamación también es mediada por el mismo complemento, acuérdense siempre de C5A y C3A, que son las anafilotoxinas, y ellas generan extravasación, generan quimiotaxis. La quimiotaxis es cuando atraes más células. En pocas palabras se refiere a eso, cuando esa citocina atrae a otras células para que respondan, más que todo neutrófilos. Y bueno, fagocitosis, porque si yo estoy atrayendo neutrófilos y macrófagos para que se extravasen hacia la lesión o hacia el lugar donde yo quiero, esos van a actuar y van a fagocitar. Entonces, inmunidad innata, bueno, como ya habíamos dicho, extracelular va a ser humoral. Y el bacterias intracelular, respuesta celular. Ya lo tienen aquí. Ok. Ahora sí, vamos con lo específico de cada bacteria. Si la bacteria es extracelular, como estamos hablando aquí, ¿dónde va a estar? Intersticio. Entonces, ¿cómo la podemos atacar? Directamente a ella. Le damos, o sea, le ponemos algo, la marcamos de alguna manera a esa bacteria para atacarla. Entonces, activación por vía de complemento, nunca olvidar mencionar vía alterna o vía de las lectinas, en dado caso, cuando les hablen de inmunidad innata. Funciones de complemento, opsonización. Si recordamos, acuérdense que la convertasa de C3 deja la C3b sobre la bacteria. Esta es una bacteria, imagínense la extracelular. La bacteria tiene el C3b pegado aquí, entonces llega, bueno, ya va, disculpen, esto es más adelante cuando también pasa por la vía clásica. Pero como estábamos hablando de la vía alterna y lectinas, en la vía de las lectinas, aquí tenemos azúcares que se llama manosa, y el complemento activa aquí la vía de las lectinas por el receptor que es bastante similar a C1Q, que es el receptor de las manosas, pues, o sea, ese se llama, creo que se escribe MBS. MBL. MBL, perdón, exacto, es MBL. Y MBS es esto. Entonces, bueno, nada, sinceramente aquí no tienen que explicar cómo ocurre la vía completa, ni siquiera en el quiz de complemento se lo piden, pero recuerden que tienen que mencionar esto. Esto sí lo tienen que mencionar, los receptores y a qué se unen. Y la convertasa de C3 también se activa por la vía alterna. Ustedes saben que eso es una cascada bastante compleja, pero básicamente se reconocen ciertos patrones en las moléculas. Aquí esto es importante, en la fagocitosis. Aquí en la fagocitosis ustedes tienen que mencionar que la respuesta inflamatoria está dada por PAMPs.
Las bacterias en su superficie tienen algo que el cuerpo llama, o sea, que se conoce en inmunología como PAMPs, que son, esto es la traducción del inglés, es moléculas, proteínas asociadas a daño. Entonces, los PAMPs van a ser reconocidos por las células inmunes por un receptor que es el PRR. El PRR no es más que la traducción al español de receptores de reconocimiento de patrones. Ahora, ¿qué patrones son esos? Bueno, la bacteria tiene en su superficie ciertas moleculitas que se parecen mucho entre ellas, o sea, son moléculas de azúcares que el cuerpo dice, esto no es mío, pero no sabe de quién es, solamente dice, bueno, esto no es mío, esto tiene que ser de una bacteria, y los PRR son capaces de reconocerlo. Entonces, los PRRs pueden ser los receptores de manosa, los scavengers, los receptores tipo TOL, tipo NOT. La verdad, dependiendo de lo que les estén preguntando, es lo que pueden poner. Pero también tienen receptor de lipopolisacáridos y bueno. Y bueno, esto genera respuesta inflamatoria. Aquí otra vez C3A, C5A. Como ya les había dicho, la opsonización, fagocitosis, toda la parte del complemento que genera inflamación. Y es un inicio de respuesta inflamatoria. Acuérdense ya de la expresión de S-lectina y P-selectina y P-selectina. Acuérdense que eso genera una adhesión, primero que no es muy fuerte, es como débil. Luego genera más reclutamiento. Luego existe la unión del ICAM y el BCAM. Y eso es por la expresión de citocinas en el endotelio. Ese paso de expresión de citocinas en el endotelio genera una adhesión más fuerte. Acuérdense del rolling. Todo eso tienen que responderle en la pregunta de la doctora Zaida y si lo pueden incluir aquí mejor. Solamente que no profundicen, no lo tienen que profundizar tanto. Pero todo eso forma parte de la respuesta proinflamatoria innata. Acuérdense que estamos todavía en la innata de extracelular. Ahora, la bacteria. Ya aquí viene lo específico. Ok, reconoce a la bacteria. La bacteria resulta que, no sé, en este caso se encuentra en la mucosa intestinal, no invade la mucosa. Bueno, aquí ya entra la vía clásica, la que les había hablado de la C3b, conocido por C1q. Esto activa la vía clásica del complemento. Aquí lo tienen. Y bueno, esto genera lisis por complejo de ataque a membrana, la lisis por complejo de ataque a membrana C3A, C5A y C4A, que son las anafilotoxinas. Las anafilotoxinas liberan mediadores inflamatorios, como histamina, leucotrienos, prostaglandinas. Y bueno, quimiotaxis. La quimiotaxis ocurre por una citocina que se llama CLCX8 o también la interleuquina 8. Cuando ustedes agregan estas cositas, ¿por qué se las pongo? Porque esas cosas le gustan a la doctora Liliana. Acuérdense que ella da el tema de citocinas. Y ya si ustedes lo vieron, deberían saberlo, pues. Entonces generan quimiotaxis a través de la interleuquina 8. Aquí tienen este dibujo es bien chévere, de verdad me encanta porque explica todo. ¿Por qué? Primero tenemos aquí la sangre. En la sangre acuérdense que los macrófagos todavía no se llaman así, sino que se llaman monocitos. Entonces, tenemos un monocito, tenemos un neutrófilo y tenemos un linfocito. Resulta que llegó una bacteria, la tenemos aquí, a la bacteria. Ok, esta bacteria llegó, empezó a reconocerse, los PRR empezaron a reconocer a los PAMPs. Los PAMPs pueden ser diversos tipos de azúcares manosa que se encuentran en esa bacteria. Esta bacteria genera una activación de los macrófagos. Esta activación de los macrófagos genera citocinas. Las citocinas también son interleuquina 1 y L6 TNF-alfa del perfil proinflamatorio. Este perfil proinflamatorio actúa a nivel de del endotelio. El endotelio vascular genera primero una adhesión débil por P-selectina. Esto genera que se extravasen los neutrófilos pasan para acá. También aquí tenemos ya la activación del daño tisular, genera una activación del complemento, que puede ser por la vía alterna, si es por daño tisular, o también por la vía de las lectinas, si es directamente por reconocer las bacterias. La activación del complemento me deja C3A, C5A, que aparecen aquí, liberando histamina de las células cebadas, que son los mastocitos.
La histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos generan más inflamación, más extravasación, se genera ya una adhesión firme, los monocitos se extravasan, se llaman macrófagos para acá, y se genera toda esta respuesta inflamatoria. El macrófago termina aquí, siendo activado. Acuérdense que la activación de los macrófagos será por interferón gamma, interleuquina 12. Y bueno, así es como se da una respuesta extracelular a las bacterias y a las bacterias extracelulares. Esto también son los mediadores fisiológicos, la bradykinin, los fibrinopéptidos, la plasmina, daño endotelial. El daño endotelial es por el factor de von Willebrand. Todo eso lo tienen del tema de inflamación. Y esto siempre, si no se lo saben, apréndanselos ya. O sea, es que salen todos los temas. No sé, a estas alturas y no se lo sabe, se lo tiene que saber. El famoso DONA, desgranulación, opsonización, neutralización, activación de complemento y citotoxicidad mediada por anticuerpos. Neutralización. Esta es nuestra bacteria extracelular y ella tiene aquí su epítopo. Si yo tengo la porción FAB que se une, bloqueo. Y ya su epítopo, le puedo unir otro anticuerpo aquí y lo bloqueo. Perdón, tengo algo de tos. Y esta bacteria queda neutralizada. Opsonización. Si yo tengo una bacteria y además le estoy pegando un montón de anticuerpos, y queda esta porción FC libre, esto puede ser reconocido por fagocitos. Fagocitos llámense macrófilos. Ellos tienen receptores para la porción FC de este anticuerpo y lo fagocitan y se lo tragan y aquí queda. Ajá. Estos son los receptores de la porción FCB, aquí los tienen. Ajá, esto es ADCC, que es citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Aquí es donde actúan los linfocitos NK. Los NK también tienen un receptor de la porción FC, como está aquí, se los marca aquí. Este receptor de la porción FC se llama CD16. Mientras más específicos sean con Ahora no sé qué pasó.
Realmente, ¿será que se me cayó el internet? ¿En qué lámina se quedaron? Quedamos cuando estás explicando lo del donut. Ajá. Ajá. ¿En qué lámina se quedaron? En esa, creo que es en esa. Aló, ¿me escuchan? No, yo creo que es en la anterior a esa. No sé si me están escuchando. Bueno, sí me están escuchando, díganme en qué lámina se quedaron. Ay, yo no los escucho a ustedes. No nos escuchas, creo que nos quedamos en la lámina anterior No a sé qué esa. pasó. No sé qué pasó aquí que dejé de escucharlos. Voy a salir y volver a entrar. Ahora sí, digan algo, a ver si los escucho. Hola. Bueno, qué lástima, yo no los escucho a ustedes. No sé qué pasó. Hola, No sé qué pasó que cuando salí y entro no los escucho. Bueno, cualquier cosa pónganmelo por el WhatsApp porque quiero que no nos extendamos tanto para que ustedes, si tienen otro tema pendiente, lo estudien y, y así también, ajá, se quedaron en el Dona, ok. Ok. Bueno, le está explicando otra vez por repaso, porque nunca está de más, las funciones del DONA. Ya saben, neutralización, neutralizamos los epítopos de la bacteria, opsonización, de si una bacteria está marcada con muchos anticuerpos, los fagocitos reconocen la porción FC por el receptor de la porción FC y lo fagocitan. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos, mediada por los linfocitos NK. Los linfocitos NK tienen un receptor que se llama CD16, que reconoce la porción FC unida a la bacteria y la genera citotoxicidad y la mata. También existe a través de los eosinófilos, en el caso pero esta vez es por un receptor de alta afinidad a la porción FC. Epsilon, importante que escriban esa E, porque es de inmunoglobulina E, porque esto genera desgranulación de mastocitos, de eosinófilos y de sus gránulos. De, ajá. Y bueno, nada, la activación de complemento. Esto es un repaso. Y las toxinas. Yo no sé si la doctora se los dijo en la clase, pero ella siempre dice, esto es pregunta. Bueno, ella dice que esto es pregunta. Y en este caso, o sea, yo siento que es más una pregunta de quiz que de parcial porque no hay mucho que explicar, pero sí es importante, ya que respecto al tema de las toxinas, ella siempre hace énfasis en esto. Con lo de, o sea, ella puede hacerles una pregunta de una bacteria extracelular y que dentro de esa pregunta hay una subpregunta de las toxinas de la bacteria y cómo el cuerpo neutraliza esas toxinas. Bueno, he repetido bastante la palabra neutralización porque es lo que tienen que grabarse de las toxinas. Las toxinas se neutralizan. Y como ustedes están viendo mucosas, ¿qué inmunoglobulina neutraliza a las toxinas? Bueno, verdad que no los escucho, se me había olvidado. La IgA, se los digo una vez. La IgA, acuérdense que la IgA tiene dos formas. Una forma de ellas es así, es doble. Y bueno, yo aquí puedo unir una toxina, otra toxina, otra toxina, otra toxina. O sea, en cada porción FAB yo puedo unir una de esas toxinas. En ese tema, la doctora en nuestro año la doctora Diana nos hizo una pregunta sobre la leche materna. No me acuerdo cómo decía, pero bueno, importante que lo tomen en cuenta.
Siempre preguntan algo relacionado a la leche materna porque es muy importante para el bebé. Entonces, la bacteria ingresa, la bacteria, como les había dicho, ella puede hacer un daño en la célula propiamente, pero en este caso el daño no lo hace ella, sino que lo hacen las toxinas que producen. Aquí tenemos, primero que va a ocurrir neutralización con las toxinas con la inmunoglobulina IgA. Esta inmunoglobulina IgA va a actuar como una opsonina. Y esta opsonina está marcando y va a permitir la fagocitosis por neutrófilos, que es esta, y este es el macrófago. Entonces, pero más que todo eso, y obviamente si esto se está generando, estas toxinas se están neutralizando, también se generan anticuerpos que van a poder unirse a la bacteria. Y esto puede activar la vía clásica del complemento y bueno, nada, todas las funciones del complemento. En realidad esto no tiene más explicación que la toxina, lo más importante es que se neutraliza. Y esto lo hace por IgA. Ahora, ¿cuándo es una endotoxina? Por microbiología deberían saber que hay dos tipos de bacterias, los gram positivos, gram negativos. Los gram negativos tienen una pared, o sea, son especiales porque ellos tienen una membrana externa, una pared delgada de peptidoglucano y una membrana interna. Bueno, en la pared delgada de peptidoglucano van a tener a las endotoxinas y son especiales porque están dentro. O sea, son más difíciles de acceder a ellas. No están sueltas por aquí como en este dibujito, que ven que están en el espacio por ahí, o sea, la bacteria va secretando. Bueno, la endotoxina es especial porque la endotoxina LPS va a estar presente en estas gram negativas y bueno, es una eliminación difícil, pero como les dije, que es endo, que está adentro, va a tener importante activación de macrófagos, porque es una respuesta, como les había dicho, celular. Y si es celular, es perfil TH1. Y aquí lo tienen, interleuquina 1, TNF-alfa. Entonces, son proinflamatorios y van a promover la fagocitosis de la bacteria. Eso con respecto a la endotoxina. La exotoxina, en este caso, por ejemplo, la toxina difterica. Bueno, nada, la toxina difterica genera lesiones a otras células. Y como les dije, si es exo, los mecanismos son los mismos que una bacteria extracelular. Formación de complejos antígenos-anticuerpos. Acuérdense que el sistema reticuloendotelial es vaso, hígado. Esto genera estos inmunocomplejos que van a ser depurados en vasos, especialmente. Y acuérdense que en vaso también tenemos depuración de la C3b. Entonces, bueno, nada. Ajá. Ella siempre les pone esto de tarea, espero, o sea, aquí, aunque ella lo ponga de tarea, ella aquí mismo lo explica. Porque esto no tiene mayor explicación. Yo lo busqué en libros y la explicación no es demasiado larga, no es mucho más de lo que aparece aquí. Por ejemplo, inhibición de la activación del complemento. ¿Cómo se resiste al complemento? Según lo que busqué en el ABAS, en ese momento tuve que revisar los apuntes ayer. Esto lo hacen las bacterias que tienen ácido oxálico. Y bueno, simplemente por esta pared de ácido oxálico no generan la convertasa de C3 y básicamente se frustra el complemento y no pueden actuar. Resistencia a la fagocitosis. Como o sea, es del tema de saben que tienen las pruebas de fagocitosis frustrada, todo eso, bueno, es algo similar. Ellos evitan la formación del fagolisosoma, porque la fagocitosis, para que se dé correctamente, tienes un fagosoma, que es el que come, y un lisosoma, que es el que degrada. Bueno, si tú evitas que se una el fagosoma y el fagolisosoma, pues no puede haber fagocitosis y básicamente la bacteria no se puede ser digerida. Resistencia a anticuerpos. Esto lo hace sumado a que es la variación antigénica. La variación antigénica es de los más importantes en las bacterias extracelulares. O sea, la bacteria va cambiando sus epítopos y va cambiando sus azúcares y así es como el cuerpo se escapa de los anticuerpos. Como yo les había dicho que la respuesta es humoral, si no reconoce los antígenos, pues no hay, o sea, aunque esta bacteria me haya infectado y me vuelva a infectar, pues simplemente
no va a ser reconocida porque ya el epítopo no es el mismo. Ay, la prueba de fagocitosis frustrada, mira, eso es un tema, o sea, eso es caso aparte, yo no sé, eso les va para tercera unidad, ¿será que yo me adelanté? Y ya no me acuerdo. Bueno, el tema de la fagocitosis frustrada es un tema de citotoxicidad. Ella no se los dejó en las láminas como tarea. No, acuérdense que no los escucho, no sé si me están hablando. Los estoy leyendo por el chat. Básicamente la fagocitosis frustrada es una, o sea, son pruebas que se hacen de laboratorio, pero ella nos preguntó y todo en quizzes y cosas así. Yo no sé si ustedes tienen, nosotros se los dejamos en la descripción del canal, unos talleres que hicieron los que actualmente están en la promoción, en la promo 30, ellos hicieron unos talleres. Y Javier Cabrera tiene un taller excelente de citotoxicidad. Ahí puedes ver toda la explicación, porque de verdad, para explicarte eso ahorita, necesito unas imágenes, necesito unas cosas que no tengo. Y, pero yo cuando termine la clase les paso el link del taller de Javier. Él no fue prepa en la materia, pero él dio un taller de eso y es excelente. Y al final tiene todas las pruebas. Bueno, em, y bueno, también en ese mismo taller van a ver esto, eliminación de los productos intermediarios de oxígeno. Saben que o sea, la fagocitosis requiere una fase final, que es por especies reactivas de oxígeno. Bueno, si yo las elimino y elimino el nitrógeno, elimino las peroxidasas, bueno, básicamente no se genera el estallido respiratorio, que es así como se llama, y en lo general se lo eliminan las bacterias. Esto es repaso. Ok, bacterias intracelulares. La bacteria intracelular más famosa que tenemos aquí en Venezuela, la tuberculosis, nunca se olviden. Sin embargo, no es la única. Tenemos lepra, Listeria monocitógenes, etc. Ahora, si la bacteria es intracelular, el mecanismo va a ser celular, perfil TH1. Innato, células NK. Esto lo deben ver, es que en estas bacterias intracelulares me van a activar el NK por un perfil de IL-12. Acuérdense que esto es de TH1. Y este perfil TH12, IL-12, TH1 va a activar IL-12, que va a activar macrófagos y células dendríticas que son presentadoras de antígenos. Acuérdense que las células NK actúan también por algo llamado balance de señales. Cuando una célula se enferma, y eso lo vamos a ver más adelante en virus, cuando una célula se enferma, saben que todas las células constitutivamente expresan MHC1, pero el balance de señales, si hay un correcto número, como que la NK dice, ah, no, esta célula está sana. El balance de señales empieza cuando se empiezan a dejar de expresar moléculas de MHC1 y se genera una disregulación que la NK reconoce a esa bacteria como que, bueno, mira, esta bacteria está enferma, la tengo que matar. Porque ya que la bacteria está dentro, bueno, tiene que matar a toda la célula para poder matar a la bacteria. Entonces, estas células NK van a secretar interferón gamma. Acuérdense que el interferón gamma estimula a los macrófagos y todo esto es un círculo vicioso, bueno, y mejora su capacidad fagocítica y microbicida. Esto ya se los había dicho antes. Ajá, aquí está. Baja expresión de MHC1. Esto se llama balance de señales. Tenemos una célula infectada, en este caso pone virus, como les dije, eso se lo explica más adelante, pero también sirve para bacterias intracelulares. Y tenemos una célula NK. Esto genera un polo negativo que genera la lisis de la bacteria por liberación de granulos preformados que son las perforinas y las granzimas. Las perforinas abren el hueco, entonces aquí actúan las perforinas, se los voy a poner con una P, y la granzima entra y genera la lisis, la apoptosis. Entonces, bacteria intracelular, tenemos que virus y bacterias inducen secreción de la interleuquina 12, activando células dendríticas, activando las células NK. Y esto porque, o sea, ya esto era lo innato, ahora lo adaptativo. Acuérdense que la célula dendrítica va a presentar los antígenos y se genera el perfil polarizante TH1 que va a permitir que mi linfocito TCD4 ahora esté activo positivo, y genera citocinas del perfil proinflamatorio, IL-2, interferón gamma, TNF-alfa. Entonces, ¿se acuerdan el ejemplo que les había puesto de la tuberculosis?
cuando vean ustedes en el próximo año van a entender muchas cosas porque, por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad que produce fiebre prolongada, escalofríos, entonces, y eso está muy relacionado con este proceso preinflamatorio que es crónico. Y acuérdense que el perfil preinflamatorio del TH1 genera IL-1, que es un pirógeno endógeno, es decir, produce fiebre. Igual no es como que la respuesta a bacterias extracelulares no produzca fiebre. También lo hace, pero por otros mecanismos. O sea, todo cuando, también lo van a ver el próximo año. Cuando alguien se dice que está toxémico, facies toxémica, o sea, una apariencia toxémica es alguien que está con los ojos hinchados, se los voy a poner esa palabra, pero eso se llama inyección conjuntival, se ve así como cansado, se ve griposo. Eso es como, eso en medicina le decimos alguien toxémico. Y eso se genera cuando hay exceso de anticuerpos. Entonces también eso termina produciendo fiebre, o sea, eso es de las extracelulares, pero es importante que lo vayan manejando porque esas relaciones le ayudan a responder mañana, aunque no lo crean. Bueno, citocinas, interferón gamma, TNF alfa, TNF beta. Estas son factores estimulantes de colonias de granulocitos. Entonces esto estimula a los macrófagos y la estimulación de los macrófagos, bueno, nada, genera fagocitosis. Entonces, tenemos aquí el ejemplo clásico, Mycobacterium tuberculosis, puede ser pregunta mañana. Tenemos un macrófago que está infectado. ¿Por qué? Porque él se tragó a la micobacteria y la quiere digerir a través de su fagolisosoma. Entonces, lisosoma, estos son los antígenos que están expuestos. Tenemos un perfil, linfocito TCD4. Este linfocito TCD4 va a reconocer estos antígenos que se expresan en el macrófago que está infectado y bueno, me va a liberar todo el perfil de citocinas. Esto que ven aquí, si no lo han visto en micro, las micobacterias tienen una pared de ácido micólico y se tiñen es con Sil-Nielsen, esto no es Gram. Entonces, ¿qué pasa cuando la inmunidad falla en digerir a la bacteria? Se genera un granuloma. Esto lo van a enfatizar en la siguiente unidad, pero vayan manejándolo desde ahorita. Cuando el fagolisosoma no es efectivo, las bacterias permanecen y ellas tienen la capacidad, por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosis, la lepra, la Listeria monocytogenes, tienen la capacidad de permanecer mucho tiempo, o sea, dentro de la bacteria y tienen un ciclo muy lento. Ellas van creciendo lentamente. Y bueno, la bacteria, o sea, la célula del cuerpo se enferma, pues llega un momento que, vamos a decirlo de esta palabra, se fatiga. El macrófago infectado le presenta los antígenos a los linfocitos TH1 y este linfocito TH1 no va a dejar nunca de secretar el interferón gamma. Acuérdense que en el perfil TH1 tenemos que estas interferón gamma va a activar, no sé si se acuerdan, a los fibroblastos. El fibroblasto produce colágeno y el colágeno es indicación de una cicatrización. Y esto también es importante, o sea, por eso es que les digo, esta unidad tiene muchos temas que ustedes, si se lo saben, algo responden, porque esto es muy importante si les preguntan leishmaniasis. Yo sé que esto es de parásitos, pero en leishmaniasis es lo mismo, básicamente. La respuesta inmune del cuerpo va a ser la misma. Porque en leishmaniasis, y en este caso en Mycobacterium tuberculosis, este perfil de citocinas, que es proinflamatorio, genera estimulación de fibroblastos, genera colágeno y genera la formación del granuloma. El granuloma va a estar conformado por, luego ya no es un macrófago, ahora es una célula que se llama células multinucleadas gigantes, porque ahora ya no es una, sino que son varias, entonces tienen varios núcleos y se vuelve un desastre, se vuelven células epitelioides, no es porque sean de epitelio, epitelioide quiere decir que se parece al epitelio, pero no es epitelio, porque son muchas capas, son como escamas, son capas y capas y capas de células, y bueno, linfocitos T, habíamos dicho que esta respuesta es celular, que están intentando acabar con la bacteria, y eso genera, ustedes lo van a ver en la clínica como una bolita, y es la cicatrización, y es esto es un granuloma. Entonces, obviamente esta es una muestra de tejido. Esto es un granuloma, aquí tenemos el centro del granuloma,
Aquí tenemos como alrededor, o sea, la imagen no es de buena calidad, pero alrededor, en el centro tenemos la célula gigante multinucleante, célula gigante multinucleada. Y bueno, alrededor de ella tenemos en la periferia linfocitos. Se lo graban de una vez, por favor, porque esto va a salir en cualquier momento en inmuno, y si no le sale en inmuno, le sale en micro, y si no le sale en micro, les va a salir el resto de su vida, porque aquí hay demasiada tuberculosis, esto sale demasiado, la formación de granulomas. Como les había dicho al principio, tenemos efectos citopáticos mediados por toxinas, y también tenemos, en este caso, la misma respuesta del cuerpo que genera daño, porque esto al final es un intento del cuerpo de defenderte, y no lo logra, y como no lo logra, pues genera el granuloma. Entonces, ya que no pudo matar a la bacteria, por lo menos la va a encerrar en esa matriz, para que no escape y no se disemine. Más adelante, se lo explico ahorita, no es necesario que lo sepan más mañana, pero sí es necesario, mentira, sí es necesario que lo sepan, pero para leishmaniasis. Si este granuloma no se genera, ¿qué pasa? Si este granuloma no se genera, bueno, no los puedo escuchar, se me olvida, pero si este granuloma no se genera, no se contiene el microorganismo. ¿Y qué genera? Diseminación. Entonces, ahí es cuando tenemos, en este caso, tuberculosis miliar, tuberculosis meningia, pero en caso de leishmaniasis tenemos el polo negativo, que es la leishmaniasis cutánea diseminada. Y si no, si es un perfil TH1, es leishmaniasis cutánea localizada. Y si es un perfil TH2, es leishmaniasis cutánea diseminada. Esto puede salir mañana también, o sea, en leishmaniasis. Aquí le pone que si los mecanismos de evasión, aquí otra vez, inhibe el fagolisosoma. Este es más importante, aquí este es el más importante. ¿Se acuerdan que en el otro les había dicho que era la variación antigénica? Porque actúa por anticuerpos. Bueno, aquí el más importante es la inhibición del fagolisosoma, porque evita la función del fagosoma con el lisosoma, y bueno, básicamente no se lo puede tragar. Se eliminan otra vez productos intermediarios del oxígeno. También puede haber interrupción de la membrana del fagosoma, entonces escapa al citoplasma de la célula y bueno, ya no se responde. Aquí no entra lo de la variación antigénica ni nada de eso. Esto es un resumen intracelular. Tenemos citosólicos en virus y vesicular en bacterias intracelulares. Teníamos en extracelular, más que todo en la sangre, los anticuerpos, y bueno, en la superficie epitelial, la fagocitosis, péptidos antimicrobianos, lisis por complemento. Esto es un cuadro resumen, y aquí les ponen lo innato y qué agente lo está causando. Ok, los virus, ya estamos terminando, tranquilos. Ok, los virus sabemos por microbiología que ellos no están vivos ni muertos, no se sabe todavía qué son, entonces se les define como un parásito intracelular obligatorio. El virus no puede vivir sin un hospedador que lo acoja, porque él necesita replicar su ADN en el ADN de nosotros. Entonces, ya que sabemos esto, bueno, sabemos que el virus tiene que entrar entonces a la célula. Entonces, los virus se replican con nuestro ADN. La infección viral tiene receptores de superficie que se unen a moléculas de membrana. Entonces, virus citopáticos son virus que matan, aniquilan, acaban con la bacteria para reproducirse. Y los virus no citopáticos, un ejemplo, o sea, ellos reciben la bacteria, la enferman, pero no la matan. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, los virus como, son latentes, pues, los virus como el herpes. Saben que tú puedes tener herpes una vez y siempre vas a tener el herpes en tu cuerpo. Lo que pasa es que ese herpes se reactiva si tu sistema inmune decae. Entonces, bueno, son virus latentes. Entonces, aquí un esquema básico de cómo entra el virus a la bacteria, a la célula. El virus generalmente tiene glicoproteínas en su superficie que actúa sobre receptores de membrana de la bacteria, y así es como ingresa a través de endocitosis. Esto no se llama fagocitosis porque no fue que la célula se la traga. O sea, esta célula puede ser un hepatocito, ejemplo. O les digo, como les estaba diciendo, puede ser un nervio, pero no se la traga porque la función del hepatocito no es fagocitar. Entonces esto se llama endocitosis. Y este tipo de palabritas, importante que hagan la distinción en el vocabulario. Entonces, generalmente el virus ya aquí
se desenvuelve y libera su material genético y entra al núcleo. Esto es un repaso. Ah, mira lo que les había dicho en la inmunocompetencia. Ok, esto es un repaso. Bueno, ajá. Como les había dicho, al ser un parásito celular obligatorio, hay ciertas características del huésped que le interesan al virus, como un hospedador que sea susceptible, que se pueda replicar y expandirse rápidamente en el hospedador y que se puedan transmitir. Eso es lo que le interesa al virus para poder actuar. Ajá, ahora sí, lo que nos interesa, la inmunidad. El virus se parece un poquito a bacterias intracelulares y a toxinas extracelulares, porque los virus primero están en el intersticio y nosotros lo podemos atacar desde el intersticio, pero un virus es tan chiquito que en él no van a funcionar ni la activación del complemento, ni esas otras cosas. Lo que más va a funcionar es esto, la palabra bloquear, neutralizar. Entonces, los virus libres, cuando están antes de penetrar a la célula, tenemos una neutralización que la van a hacer los anticuerpos. Y bueno, sí pueden llegar a ser fagocitados a través de macrófagos. Pero eso es primero un virus que está libre. Ahora, cuando el virus ya entró, aquí tenemos que ya ni modo matar a esa célula porque es la única manera de que saquemos al virus de ahí. Y aquí entran los linfocitos citotóxicos y las NK. Entonces, bueno, me adelanté. Aquí está, neutralizado, fagocitado, virus intracelular, linfocitos citotóxicos, las NK. Entonces, bueno, esto es importante y nunca la gente se acuerda de esto. Los interferones alfa y beta son muy importantes en este tema porque ellos son antivirales naturales. Entonces, ¿qué generan los interferones alfa y beta? Aumento de la MHC1 y también de la MHC2. ¿Esto qué significa? Que tenemos una mayor expresión de los antígenos y por lo tanto se supone que debería haber una respuesta eficaz. Inhiben, y lo voy a abreviar así, la replicación viral. Y también genera activación de genes que expresan proteínas virales, antivirales, perdón, antivirales. O sea, el interferón alfa y beta le dice básicamente a una célula del cuerpo, pónganse las pilas porque tenemos un virus aquí y la pone a trabajar. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el MHC1, aumenta el MHC2, inhibe la replicación del virus dentro de esa misma célula y activa genes que van a matar al virus. O sea, que van a, mejor dicho, matar no, evita el crecimiento, pues la replicación de ese virus. Entonces, esto es importante de los interferones alfa y beta porque si les hacen una pregunta mañana de virus, no se pueden olvidar de ellos, tienen que mencionarlos a juro. Y esto, por supuesto, actúa tanto innato como adaptativo, pero específicamente innato. Ok, y luego tenemos cuando hay destrucción, esto es mediado por los NK, bien sabemos que los NK forman parte de la inmunidad innata. Y bueno, aquí tenemos, ok, mira, yo nuevamente me adelanté. Resistencia transitoria porque inhibe la replicación, activan los genes, incrementa la expresión. Las células infectadas, o sea, en este caso es es autocrino, porque esta célula que está enferma se la produce para ella misma. Empieza a producir interferones alfa y beta para ella misma. Interferones de tipo 1. Aquí tenemos. Ok, lo más importante son esas tres que les dije, pero estas son ejemplos, pues, inderribonucleasa que degrada como es ribonucleótido, degrada el ARN. Bueno, esto está una repetición. Pero es que miren cuántas láminas hay de esto, o sea, es importante que lo digan. La profesora le importa mucho esto, pues. Induce resistencia a la replicación, aumenta el MHC y activa los NK.
Ahora, esa activación de los NK está, como les había dicho, el balance de señales. Hay una disminución en la expresión del MHC1 de parte de la célula infectada y así como los NK van a poder distinguir, mira, esta célula está enfermita, vamos a, a atacarla, pues. Vamos a ayudarla, mejor dicho. Vamos a ayudarla y vamos a, bueno, sí, atacarla porque al final del día la NK tiene que matar a la célula infectada. Esta imagen ya se las expliqué de los NK. Ok, esto es una gráfica en la cual tenemos primero la respuesta innata con interferón beta, TNF alfa y L12. Estas interferones activan a las NK y aquí es donde se produce el cambio adaptativo. Y esto es innato. Y genera eliminación por parte de los linfocitos T y estos obviamente van a ser los citotóxicos. Ajá. La neutralización, como les había dicho, existen anticuerpos que, bueno, pueden reconocer al virus que está intentando ingresar. Por ejemplo, el virus del VIH. El virus de VIH necesita ingresar a través de GP24 y GP120. Eso lo van a ver en tercera unidad. Son unas glicoproteínas que se encuentran expresadas en la membrana extracelular del virus, del VIH, y ella necesita o sea, entrar a través de eso. Pero bueno, como si yo bloqueo a esa glicoproteína, pues no va a poder entrar. Y los linfocitos T citotóxicos, esto es adaptativo. Ajá. También tenemos la IgA secretora, muy importante en este caso. Y también aquí, activación de complemento y opsonización de las partículas virales. Existe algo que creo que no está en estas láminas, que se llama, y yo creo que la profesora lo menciona, son cuando no es un virus, sino que es una partícula viral. Eso es algo que se llama presentación cruzada, porque ingresa, tendría que buscarlo ahorita para mandarles bien la información. Yo creo que hay una imagen muy buena de eso. La presentación cruzada es cuando mezcla tanto presentación citosólica como, o sea, mezcla ambos tipos de presentación, pues tanto como si fuera, lo voy a buscar, porque de verdad que en este momento específico sí no lo tengo porque no lo tengo en estas láminas, eso no está aquí, pero es cuando entra una partícula viral porque la partícula viral son proteínas. Entonces, bueno, eso también puede generar activación del complemento. Ok. Y bueno, anticuerpos que neutralizan IgM, IgG, IgA, aglutinación y la fagocitosis. Como vieron, de verdad, o sea, es una integración, este tema es una integración muy grande de todos los demás temas que han visto y que están en la unidad. Esto es un ejemplo aquí tenemos un ejemplo de neutralización, porque miren, ven todos los antígenos, o sea, básicamente actúa IgM, IgG, IgA, prácticamente no actúa solamente IgE, porque IgE era alérgico, es un perfil alérgico. Entonces, esto es como entra un virus, pero aquí es como bloqueamos que el virus entre. Como se los había dicho, imaginemos que este es el VIH, si yo bloqueo sus glicoproteínas de membrana, no puede unirse a esto, y al no poder unirse no va a poder entrar a la célula. Esa es la parte humoral, o sea, todo esto que está explicado de los anticuerpos, humoral, porque es lo que está en el suero. Y bueno, complemento. Pero está la parte celular, y aquí es muy importante, linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos tienen citotoxicidad directa. Y la citotoxicidad directa está dada por la interacción entre la molécula Fas y Fas ligando. Saben que la molécula, bueno, de la Fas ligando genera, genera activación de las caspasas y genera apoptosis. Em, Aquí tenemos otra vez a los NK, pero ya en la parte adaptativa, como les había explicado el mecanismo anterior, y bueno, la vía clásica del complemento. Estas directas por Fas y Fas ligando. Y bueno,
Yo creo que básicamente aquí al final, ajá, ya va. Esta es la etapa efectora. Ok, aquí tenemos una expresión de cómo, cómo se activa el reconocimiento, perdón. Em, el reconocimiento, este es un linfocito T citotóxico y esto es una célula que está infectada. Esta es la célula infectada, linfocito T citotóxico. Tenemos la expresión del FAS y el FAS ligando. El FAS se une el FAS para que, no sé si lo vieron o lo supieron cuando vieron cooperación, pero el FAS es el que está expresado aquí. Y el ligando es el que tiene la otra, porque el ligando es la señal que lo activa. Y esto, el FAS genera aquí que esto se genera en las caspasas. Entonces, esta es la etapa efectora. Primero, ok, esto ya lo vimos, innato. Y estos ya los linfocitos citotóxicos. Y estos son los títulos de virus. Ahora, la citotoxicidad mediada por anticuerpos va a estar dada por los linfocitos NK. Esto, bueno, esta es la célula enferma, target cell, célula diana. Tenemos los linfocitos NK que van a reconocer, aquí está reconociendo la porción FC a través del subreceptor CD16. Y bueno, va a generar la liberación de perforinas y grancinas. También eso lo pueden hacer los neutrófilos. Aquí lo tienen diferente. Antígenos y anticuerpos, o sea, se unen los anticuerpos al antígeno de superficie. El receptor, el NK reconoce la porción FC. Esto genera la activación del NK y genera la muerte de la célula infectada. Lo que pasa es que, bueno, la profesora repite mucho, o sea, ella en sus clases es bastante repetitiva con las explicaciones para que de tanto que las repites se te aprendan. Esto no, que yo sepa, no han preguntado esto, pero bueno, ajá, la tarea 3. ¿Cómo los virus evaden la respuesta inmune? Bueno, el bloqueo de la PKR. Aquí yo tengo un ejemplo en el cual, por ejemplo, la hepatitis C va a bloquear o inhibir la acción de esta enzima y genera el bloqueo también de de los interferones de tipo 1, que eran alfa y beta. El bloqueo de la TAP. Bueno, como saben en la presentación antigénica, es muy importante en el citosol, o sea, si yo inhibo la TAP, se ha de bloquear la distribución del antígeno hacia el MHC clase 1 y por lo tanto va a estar disminuyendo la presentación del antígeno, entonces no se están presentando y como no se están presentando, tampoco se van a activar los linfocitos TCD8 y bueno, básicamente si yo bloqueo la TAP, estoy bloqueando todo porque bloqueo la presentación. Em, si disminuyen las moléculas también de MHC2, bueno, eso también es importante porque saben que esta molécula está en células especializadas en presentación de antígenos. Em, con la disminución del complemento en la vía clásica y alterna, bueno, o sea, aquí básicamente esto sí lo tuve que investigar porque esto no salía en el libro. El virus va a secretar una proteína que se une a C4b, inhibiendo la vía clásica. O sea, ya en este caso, este virus va a bloquear a C4b y va a impedir toda la vía clásica. Entonces, al inhibir eso, bueno, obviamente no genera el virus de ataque membrana, el complejo de ataque membrana. Y esta explicación era porque el virus del herpes simple va a tener un componente que es glicoproteico, se lo abrevio así, y este glicoproteico se va a unir a C3b. Y bueno, va a impedir todo lo demás. Bueno, ya ajá, aquí está, inhibe la acción de la PKR, la tapsina. Aquí esto otra vez explicado. Ajá.
Esto, o sea, es básicamente tienen que aprender esto de la tarea. Por eso les dije, esto es tarea, pero es como que está explicado así y no es que esto está explicado mejor es en estas láminas que en libros y en internet. Em, y bueno, variación antigénica. Los virus pueden mutar y bueno, pueden ocasionar nuevas cepas infecciosas que no van a ser reconocidas por el cuerpo y la inmunosupresión generalizada. Básicamente hay muchos virus que disminuyen la respuesta de citocinas y básicamente si no hay citocinas, no hay señales que me digan, ay, debo actuar. Y eso sería todo, creo, porque esto es como más de lo mismo, inmunosupresión, o sea, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr produce proteína homóloga a IL-10, saben que la IL-10 no genera inflamación, y bueno, eh, el VIH produce infección de células inmunocompetentes porque saben que el VIH genera síndrome de inmunodeficiencia adquirida y bueno, nada, al disminuir los linfocitos T, CD4, ataca toda la respuesta inmune. Básicamente eso sería todo. De verdad que traté de explicar todo integrándolo bastante bien. Sin embargo, ya es bastante noche. Espero que les vaya bien mañana. Por favor, sean honestos, sean sinceros con ustedes mismos. Ustedes saben que la doctora Pocino está en consejo de escuela. Por favor, traten de ser sinceros con ustedes mismos y bueno, nada, vayan a su examen con lo que estudiaron, con lo que sepan. Yo ahorita les voy a pasar por el grupo el taller de Javier Cabrera para que revisen el tema de la fagocitosis frustrada que me preguntaron y las pruebas. Si hay alguna pregunta, alguien quiere aclarar algo, algo que no quedó del todo bien. Bueno, me pasan la grabación, por favor, porque veo que se están desconectando. Supongo que... Oh, por el chat. Voy a ver el chat. Bueno, muchas gracias, todo bien. Porfa, la próxima vez si me avisan con más tiempo les hago algo mejor, de verdad. Yo espero que esto les haya servido, pero bueno, siempre podemos mejorar y bueno. Vale, pues un abrazo. Cuídense, me pasan la grabación y nada. Estamos